Santander te cuenta, un podcast con preguntas e ideas relevantes para entender el mundo de hoy. Supervisión bancaria. ¿Por qué es importante? SSM, SREP, BCE son siglas relacionadas con la supervisión bancaria que aparecen cada vez más en nuestro día a día y de las que algunos no conocemos bien su significado. En este podcast, Alberto Buffa Di Perrero, Head of Global Supervisory Strategy, junto a Marta Gallardo, del equipo de comunicación externa, nos explican de manera muy sencilla y didáctica la importancia de la supervisión, cómo afecta a nuestro día a día y las prioridades supervisoras para el grupo en los próximos meses. Alberto Buffa Di Perrero, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Marta, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por compartir este ratito conmigo y por tomarnos este café para hablar de un tema que yo creo que a muchos de nosotros nos resulta complicado, que es el de la supervisión bancaria. Oímos hablar mucho de supervisión, de reguladores, pero y de la importancia también, por supuesto, de sacar buenas notas. Pero no tenemos muy claro, y si te parece, explícanos, por favor, qué es la supervisión bancaria y quiénes son nuestros supervisores. Perfecto. Pues mira, Marta, la supervisión bancaria es básicamente el control que ejerce la autoridad bancaria sobre una entidad de crédito, principalmente para velar por su buen funcionamiento, su solvencia y, en última instancia, la estabilidad de todo un sistema financiero y la protección de los depositantes. No tenemos que olvidarnos que nosotros, como banco, tenemos una gran responsabilidad hacia la gente que confía su dinero en nosotros. Y para ello existen múltiples autoridades competentes nacionales en cada país en el cual operamos y además estamos sujetos a una supervisión consolidada por parte del Banco Central Europeo. Esta es una función del BCE relativamente nueva. Se traspasaron las funciones de nivel nacional, por ejemplo, Banco de España, Banca de Italia, Banco de Portugal, Bundesbank, BaFin, etc., en materias de supervisión en 2014 al Banco Central Europeo. Uh-huh. Entonces, básicamente tiene dos patas. Una, todo lo de la política monetaria, por supuesto, y además velar por la estabilidad financiera del sistema bancario europeo. Alberto, ¿por qué es tan importante que entidades bancarias como la nuestra saquemos buenas notas? Porque todo esto, el ejercicio de supervisión se materializa en una nota final, por simplificar, a través de un proceso que se llama el proceso de revisión y evaluación supervisora, o SREP en su sigla en inglés, que determina cuánto capital cada banco tiene que tener frente a los riesgos que tiene. Son mínimos requerimientos de capital que el Banco Central Europeo a nivel consolidado y las diferentes autoridades competentes nacionales en todos los países determinan cada año. Uh-huh. Entonces, claro, esto es importante porque al final impacta la capacidad del banco de operar al final. Entonces, Alberto, para resumir, ¿cuál podríamos decir que es el papel fundamental del supervisor? Pues el supervisor, para llevar a cabo este proceso que determina los mínimos requerimientos capital de cada banco, tiene amplísimas competencias. Yo diría que se pueden resumir en 4 puntos principales. El primero es el poder de investigar directamente a un banco a través de, por ejemplo, inspecciones. Segundo, otorgar licencias bancarias, idoneidad de altos cargos, autorizar operaciones extraordinarias de los bancos y, por último, asegurar el cumplimiento de las normas prudenciales, en el caso del BCE, dentro de la Unión Europea. Y, como decía, todo esto establece los mínimos requerimientos de capital para cada banco. Y yo que me lío muchas veces con la terminología en este terreno, ¿es lo mismo supervisor que regulador o son dos cosas distintas? Pues hay algún solape, pero por la misma etimología de la palabra, el regulador es el que establece las reglas y, por ejemplo, en Europa tenemos la Autoridad Bancaria Europea, principalmente, y el supervisor es la autoridad que supervisa la aplicación en la práctica de estas reglas. Es lógico que el supervisor también tiene cierta flexibilidad para interpretar las normas de la Autoridad Bancaria Europea.
Bueno, yo creo que el trabajo de las personas que estáis involucradas en este tipo de tareas es fundamental y es importantísimo, pero creo que la mayoría de nosotros desconocemos cuál es precisamente ese trabajo que realizáis, ¿no? Y que no se ve. Así que me encantaría que nos explicases cuál es el rol exacto que desempeñáis tanto tú como tu equipo. Bueno, nosotros somos, yo diría, una pequeña parte de un engranaje muy grande, que básicamente es todos aquellos compañeros y compañeras en el grupo que trabajan en las múltiples peticiones de los supervisores locales y del BCE, de los supervisores en general. Y yo diría en particular, somos un poco la puerta de entrada y de salida hacia el BCE directamente, y luego los que un poco coordinamos con los países los temas en materia supervisora. Nuestra misión, yo diría, es garantizar la homogeneidad en materia supervisora, reforzando la metodología que tenemos con un equipo unificado. En inglés se dice normalmente speak with one voice, que se pueda canalizar todo este trabajo y asegurar la homogeneidad. Y, por supuesto, el esfuerzo de todo es poner en valor todas las fortalezas del banco para que sean entendidas y puestas a su vez en valor por el Banco Central Europeo, y esto se traduzca en un requerimiento de capital el más bajo posible. Estamos organizados básicamente en 3 equipos. Un equipo que se llama Countries and Policies, que está liderado por David Sánchez Bresmer, que está enfocado en la coordinación con los países y el desarrollo de las políticas. El segundo, Supervisory Processes, liderado por Cinta Lane, que coordina todos los ejercicios supervisores. Y luego la oficina de Frankfurt, porque el BCE está basado en Frankfurt, liderado por Guillermo Morales, que se encarga de las actividades de intelligence y de advocacy in situ, ahí donde está el BCE con sus equipos. Bueno, me parece, Alberto, una labor espectacular y, desde luego, trabajo seguro que nos falta. A mí me gustaría saber, ¿no?, con tu experiencia y con el enorme criterio que tienes, ¿cuáles crees que van a ser los principales aspectos sobre los que va a primar la actividad de supervisión en los próximos meses? Pues el BCE ha recientemente publicado un paper donde da algunas pistas de cuáles puedan ser sus prioridades. Y yo diría, las resumiría en 3 grandes bloques. Lo primero tiene que ver con la resiliencia de los bancos ante el shock macrofinanciero y geopolítico actual. No tenemos que olvidar que vivimos en tiempos muy inciertos, muy difíciles y probablemente nunca visto antes. Por lo cual, lógicamente, desde un punto de vista de un supervisor, se centrarán en entender cómo determinados riesgos se puedan cristalizar en los bancos. Principalmente, yo diría, riesgos de crédito, por ejemplo, cómo los bancos van a gestionar los riesgos de crédito, la evolución de las métricas de créditos, cuáles puedan ser los sectores más vulnerables y el riesgo de liquidez, la diversificación de las fuentes de financiación, los planes de financiación, etc. El segundo bloque es todos aquellos desafíos que nacen de la digitalización. Todos nosotros hemos vivido años en el cual hemos experimentado un cambio estructural, tanto como empleados del banco, cuanto como beneficiarios de los servicios de los bancos, que han ido de la materialidad a la virtualidad, si podemos hacerlo así. Y esto, por supuesto, tiene consecuencias. Entonces, el BCE quiere entender cuáles son las estrategias de digitalización de los bancos, entender el desarrollo y la ejecución de planes sólidos de transformación digital, la existencia de acuerdos de outsourcing sólidos, porque es siempre más frecuente que los bancos pongan los datos en las nubes, por decirlo de manera sencilla, los marcos de resiliencia de los riesgos cyberataque, etcétera, y toda la seguridad informática. Y la última gran prioridad, que claramente el BCE es importante para ellos, es una llamada a intensificar los esfuerzos para abordar el cambio climático. El SSM considera que el cambio climático ya no puede considerarse únicamente como un riesgo a largo plazo o emergente, sino que
su impacto ya es visible y además se espera que aumente sustancialmente los próximos años. Por lo tanto, pues se espera que las instituciones supervisadas incorporen adecuadamente los riesgos ambientales y relacionados con el clima dentro de su estrategia comercial, su marco de gobierno, la gestión de los riesgos, etcétera, etcétera. Y en medio de este escenario, Alberto, ¿cuáles dirías que son las principales fortalezas de Banco Santander? Pues yo te diría las fortalezas del Banco Santander tal como las percibe el Banco Central Europeo, que claramente reconoce primero nuestro track record de altos beneficios, luego yo diría una eficiencia y una rentabilidad más alta que nuestros peers, obviamente una alta diversificación geográfica, porque dentro de los bancos bajo la supervisión directa del BCE somos el más grande, no solo en tamaño, sino también en número de países en los cuales operamos, y un capital resiliente bajo estrés. Siempre hemos ido muy bien en todos los 3 test que ha hecho el BCE, que nos asegura un buen acceso al mercado y, por terminar, yo diría un perfil de riesgo muy estable en un entorno muy incierto. Está claro, Alberto, que vamos a estar, sin duda, por lo que nos explicas, a la altura de los desafíos que se nos presentan, pero entiendo también que no hay ninguna receta, ninguna fórmula mágica para sacar esa gran nota o esa buena nota que esperamos, ¿no? Ojalá hubiera una fórmula mágica, porque el trabajo de todos nosotros sería más fácil. Lamentablemente no hay fórmula mágica, pero sí que yo diría puede haber consejos o pistas que nos puedan ayudar en hacer nuestro trabajo todos juntos siempre mejor, en el marco que yo explicaba antes de que esto es un trabajo de equipo. O sea, nosotros y mi función, que somos parte del área de relaciones con supervisores y reguladores bajo la responsabilidad de Mónica López Moniz, que a su vez reporta directamente al CEO, tenemos que apoyarnos en muchísima gente que trabaja tanto en la corporación cuanto en los países, porque al final todas estas actividades del BCE que te explicaba antes se trasladan en ejercicios concretos, peticiones de datos, etc. Entonces yo diría, primero, ser consciente cada uno de nosotros de la importancia de este tema. Segundo, maximizar la coordinación interna, porque cada uno de nosotros lo que hace todos los días, de una cierta manera, es responsable de lo que hace, por lo cual tiene que velar por la estabilidad financiera del banco. Y también la coordinación entre corporación y países, puesto que somos un banco grande y en muchos países, pues tenemos que trabajar juntos de manera coordinada. Y por último, asegurar siempre la máxima calidad de los entregables al supervisor. Al final, la opinión que se forma el Banco Central Europeo o Bundesbank o BaFin o BaCen en Brasil o el chileno, etcétera, pues somos humanos. Entonces depende muchísimo y mucho más de lo que nosotros podemos imaginarnos de la percepción de la imagen que somos capaces de trasladar a estas personas. Y estoy seguro de que si cumplimos con esos 3 criterios, ¿no? Ser conscientes, la coordinación y la calidad, pues la opinión tanto del BCE como de los restos de los supervisores en terceros países sobre la solvencia de Santander, pues seguirá siendo, espero, ¿no?, tan buena como lo es actualmente. Alberto, yo creo que desde luego en 2023 la labor que tenéis por delante, tanto tú como tu equipo, no es menor. Creo que hemos entendido mucho mejor en qué consiste esa supervisión dentro de lo que cabe y del tiempo que hemos podido pasar contigo. Entendemos mejor en qué consiste la labor de la supervisión y también nos dejas mucho más tranquilos para los próximos meses. Te agradecemos que te hayas tomado un café con nosotros en Santander Te Cuenta y, por supuesto, estás invitado a repetir para seguir explicándonos estos temas que a veces nos cuestan mucho. Muchísimas gracias. Gracias, Marta, a ti y a todos por invitarme. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Si quieres descubrir más conversaciones interesantes, no dejes de visitar nuestro canal de Santander Te Cuenta en YouTube, Spotify y Apple Podcast.